Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a hablar del ministerio de Yahanan. En el año 15 del reinado de Tiberio César, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea y Herodes era tetrarca de Galilea y su hermano Felipe era tetrarca de la región de Ituraea y Traconitis y Lisanías era tetrarca de Abilene, en el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Elohim a Yahanan, hijo de Sejaría, en el desierto. Esto está en el capítulo 3 de Lucas. Estos datos históricos detallados nos permiten fechar no solo el ministerio de Yahanan, sino también el ministerio de Yeshua. Sabemos por Lucas 3:23 que Yeshua comenzó a ministrar a la edad de 30 años, poco después de que comenzara el ministerio de Yahanan, que era 6 meses mayor. Yahanan, siendo sacerdote, también debería haber comenzado a ministrar a la edad de 30 años, de acuerdo con la ley de Bamidbar 4:3. Estos detalles también nos proporcionan un doble testimonio para el año de sus nacimientos, en el 2 antes de la era común. Fechar el ministerio de Yahanan y Yeshua es importante en el estudio de la profecía porque nos dice cuándo y cómo se cumplieron las 70 semanas de Daniel al final. El malentendido de esto, de hecho, ha tenido un efecto muy adverso sobre la congregación en el siglo XX. El 15º año de Tiberio. Tiberio fue el hijo adoptivo de Augusto César. El propio Augusto comenzó su carrera el 19 de agosto del 43 antes de la era común, cuando fue nombrado cónsul de Roma por primera vez. Murió precisamente 56 años después, el 19 de agosto del 14 de la era común. Debido a esta inusual coincidencia, porque la fecha es la misma, muchas historias romanas la mencionan en sus escritos, lo que la convierte en una de las fechas mejor establecidas. Entonces, Tiberio comenzó su reinado cuando murió Augusto y su 15º año comenzó el 19 de agosto del 28 y terminó el 19 de agosto del 29 de la era común. Como Yahanan nació en el momento de Pesaj, cumplió los 30 y comenzó su ministerio de Pesaj el 29 durante el 15º año de Tiberio. Luego bautizó a Yeshua poco después de cumplir los 30 en septiembre del 29, que habría sido el comienzo del 16º año de Tiberio. Josefo nos dice que murió Tiberio después de haber reinado 22 años, 6 meses y 3 días en las guerras de los judíos. Contando hacia atrás, hacia el comienzo de su reinado, vemos que Tiberio comenzó a reinar poco después de la muerte de Augusto, el 19 de agosto del 14. La datación precisa de Josefo es muy útil para nosotros para saber lo que Lucas quiso decir cuando dijo que Yahanan comenzó a ministrar en el 15º año de Tiberio. Los tetrarcas. Lucas menciona varios, ¿no es cierto? Dice que Pilato fue gobernador de Judea, ¿sí? Y Herodes era tetrarca de Galilea. Este era Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, es el que había matado a los niños de Betlehem, ¿sí? Herodes Antipas fue el que mató a Yahanan, era el hijo, en Pesaj del 30. Yeshua también fue enviado a este Herodes durante el tiempo de su juicio en Jerusalén 3 años después. Reinó hasta el 39, cuando fue reemplazado por Herodes Agripa, quien había acusado a Antipas de una conspiración contra el emperador romano Calígula. Lucas dice que Herodes, hermano Felipe, el tetrarca de la región de Iturarea y Traconitis, si la esposa de Felipe, Herodia, se había divorciado de él alrededor del año 27, después de que se enamorara del hermano de Felipe, Herodes Antipas. Herodes luego se casó con Herodia, y 2 años después Yahanan el inmersor criticó esta unión impía, ya que violaba la ley de Elohim de Vayikra 18. Herodia odiaba a Yahanan, por esto más tarde encontró la oportunidad de ejecutarlo. Felipe murió en el 34 de la era común. Lucas dice que Lisanías era tetrarca de Abilene. Poco se sabe de Lisanías. Abilene era un pequeño reino en la ladera occidental del monte Hermón, en lo que hoy es el Líbano.
Los sumos sacerdotes. Lucas dice también que la palabra le llegó a Yahanan en el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Tenemos siempre un solo sumo sacerdote. Caifás era el verdadero sumo sacerdote y Anás era su influyente suegro. Anás había sido el sumo sacerdote durante 10 años, pero el procurador Grato lo había destituido de su cargo en el 15 de la era común por imponer la pena de muerte a los culpables de delitos capitales. Roma se había reservado ese derecho para sí misma, por lo que Grato destituyó a Anás de ese cargo. Entonces había colocado a Caifás. Este era el oficial. Sin embargo, muchos en Judea continuaron considerando a Anás como el sumo sacerdote legítimo, y Lucas parece estar de acuerdo, sigue diciendo en Mase 4:6 que en el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Caifás entonces fue el sumo sacerdote oficial desde el 18 hasta su muerte en el 37. Luego Teófilo, hijo de Anás, lo reemplazó del 37 al 41. Este Teófilo es aquel a quien le está dirigido el libro de Lucas. Anás murió en el 40, mientras que su hijo Teófilo era el sumo sacerdote. Este es Anás o Anano, como lo llama Josefo. Estas fueron las figuras políticas y religiosas prominentes que formaron el trasfondo del ministerio de Yahanan. El registro de Lucas establece el marco histórico de los ministerios de Yahanan y Yeshua con mucha precisión. Teófilo conocía muy bien todos estos hechos. Naturaleza del llamado de Yahanan. Después de salir con el llamado de Yahanan, Lucas muestra la naturaleza de su llamado. Entonces él anduvo por toda la región alrededor del Jardín, predicando la inmersión de arrepentimiento para perdón de pecados, porque como está escrito en el libro de las declaraciones del profeta Yeshaya, que dice: voz del que proclama en el desierto, preparen el camino de Yahweh, enderecen sus senderos, que todo valle se rellene, todo monte y colina se allanen, que los senderos torcidos se enderecen, y los caminos escabrosos se nivelen, y toda persona verá la salvación de Elohim. Para entender el ministerio de Yahanan, primero tenemos que entender la profecía de Yeshaya, que Lucas cita precisamente del capítulo 40 de Yeshaya. Lucas nos estaba diciendo que Yahanan fue llamado para cumplir algunas de las profecías de Yeshaya. Muchos en el pasado han notado que los 66 capítulos de Yeshaya representan los 66 libros de nuestra Biblia, que Yeshaya 40 representa el libro número 40 de las Escrituras, es decir, el libro de Matías, que comienza con el Berihadashá, da comienzo al Berihadashá. Entendiendo a Yeshaya, entonces, los críticos de las Escrituras dividen a Yeshaya en dos libros, a menudo refiriéndose a Yeshaya del capítulo 40 al 66, es decir, la segunda parte, como segundo Yeshaya. Discuten si Yeshaya o alguien más lo escribió porque parece ser muy diferente, pero la diferencia se debe principalmente al cambio del juicio del antiguo pacto a la restauración del nuevo pacto. Es bastante natural que los profetas bíblicos conozcan a ambos lados del plan divino, porque incluso Moshe profetizó de estas cosas. La unidad de estas dos mitades de Yeshaya se hace evidente también cuando comprendemos la estructura del libro en sí. Los temas de Yeshaya forman un quiasmo o paralelismo hebreo. Si hubieran sido escritos por dos personas, esto no se habría conseguido. Esto apunta fuertemente a un solo autor de ambas mitades de Yeshaya. Entonces tenemos que la parte primera de Yeshaya del capítulo 1 al 5 es la exhortación. Yeshaya del 6, en la parte del 6 es la voz del templo sobre la dispersión. La parte 3 es el histórico respecto del rey Acaz. La parte D del capítulo 13 al 27, cargas o profecías, pero con las bendiciones de Israel. En la parte de 1, acá ya tenemos la contraposición, tenemos los ayes, pero con la gloria de Elohim. En la parte C tenemos el histórico, pero con respecto al rey Ezequías. Y en la parte B, la voz B1, la voz del desierto sobre la reunión. Sí, primero era sobre la dispersión, luego sobre la reunión. Y finalmente tenemos la exhortación final. Vemos por este bosquejo que Yeshaya del 40 es directamente paralelo a Yeshaya en el capítulo 6. La voz en el desierto con un mensaje de esperanza es la solución a la voz del desierto con un mensaje de juicio.
Entonces, para entender el ministerio de Yahanan que está profetizado en Isaías 40, debemos entender el problema que fue profetizado anteriormente en Isaías 6. En Isaías 6, la voz del templo habla de la dispersión de Israel debido a la negativa de la nación a guardar el pacto que hicieron en Shemot 19. El juicio divino dijo que Israel sería arrojado de la tierra y esparcido entre las naciones. Y dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Hace insensible la mente de este pueblo, ensordece sus oídos, ciega sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y entienda con su mente y se arrepienta y se salve. En Isaías 40, por otro lado, la voz del desierto proviene de la perspectiva de Israel fuera de la tierra y habla del recogimiento de Israel bajo Mashiach, el rey. La gente debía ser consolada por el Ruach HaKodesh, el Consolador, quien abriría sus ojos, oídos y corazones para escuchar la palabra. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Elohim, háblenle tiernamente a Jerusalén, declárenle que su condena ha terminado, que su iniquidad está expiada, porque de la mano de Yahweh ya ha recibido el doble por todos sus pecados. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para Yahweh, enderecen una calzada en la soledad para nuestro Elohim, que rellenen todo valle, que rebajen todo monte y colina, lo áspero se convierta en llanura, lo escabroso en amplio valle. Entonces aparecerá la presencia de Yahweh, todo mortal juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. Una voz dice, proclámalo. Otra pregunta, ¿qué voy a proclamar? Que todo mortal es hierba, toda su bondad es como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, cuando el viento de Yahweh sopla sobre ella. Ciertamente el hombre hierba, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. Sube a un monte alto, anunciadora del Sión. Levanta con fuerza la voz, heraldo de gozo para Jerusalén. Levántala, no temas. Anuncia a las ciudades de Yahudá, miren a su Elohim, miren que Adonai Yahweh viene con poder y su brazo le gana el triunfo, vean que su retribución viene con él, su recompensa delante de él. Como un pastor apacienta su rebaño, reúne a los corderos en sus brazos y los lleva en su regazo, con cuidado conduce a las ovejas con crías. Por lo tanto, el ministerio de Yahanan fue la voz del desierto que profetizaba consuelo a las personas que habían sido esparcidas por el juicio divino por romper el antiguo pacto. Debían reunirse bajo un nuevo pacto mediado por el Mashiach mismo. Yahanan no era ese Mashiach, sino que fue enviado para dar testimonio de él y preparar el camino ante él. La ley y los profetas. Por supuesto, resultó que el cumplimiento de Isaías 40 se ha producido en dos etapas profetizadas por la ley. Vayikra 14 habla de 2 pájaros, Vayikra 16 habla de 2 machos cabríos. Dejo los links de todos los lugares donde ya lo hemos estudiado a fondo. Estos profetizan de las 2 venidas de Mashiach, la primera vez para morir, la segunda vez para ser liberado en una obra viva, la resurrección y la glorificación. Así, el ministerio de Yahanan preparó el camino para la primera aparición de Mashiach, y ahora estamos viviendo en el momento en que estamos preparando el camino para la segunda aparición de Mashiach. Malaquías 4:2 profetiza de la venida del sol de justicia, hablando de Mashiach, pero también nos dice que primero debemos recordar la ley de Moshe y que Elohim te enviará a Elías el profeta. ¿Sí? La ley y los profetas están de acuerdo. Vemos entonces que Yahanan vino con el Ruach y el poder de Elías para recordar, la ley de Moshe. En nuestro tiempo, el llamamiento se modifica y mejora porque estamos llamados a movernos en el Ruach y el poder de Elisha para llamar a la gente a recordar la ley de Yahshua, la ley de Yahoshua que le fue entregada a él por Moshe. El llamamiento de Elisha es la doble porción de Elías, y la ley de Yahoshua, Josué, implementa la ley de Moshe en el reino, en lugar de en el desierto. Preparando el camino.
Yahanan fue llamado a preparar el camino del Adón. Esta preparación está representada por la metáfora de rellenar los barrancos del camino provocados por la erosión de la lluvia y por la remoción de rocas y baches. El camino debía allanarse. Era una práctica común en aquellos días reparar la carretera principal para un gobernante o un funcionario de alto rango, de modo que su carro pudiera conducirse sin problemas y fácilmente a la ciudad. Entonces, tal preparación se convirtió en una metáfora también para eliminar los obstáculos de la enseñanza falsa, para llenar los vacíos de comprensión. Remover una montaña era también una metáfora hebrea para resolver un gran problema o para humillar a los orgullosos y arrogantes. Entonces Yahanan vino preparando el camino por el bautismo del arrepentimiento. El hecho de que tuviera que hacer esto en el desierto en lugar de hacerlo en la fuente del templo implica que ya había un problema con el templo mismo. Ministraba fuera de la autoridad del templo. Este bautismo fue para remisión de los pecados. En Colosillín 4:14, Shaul llama a Lucas el médico amado. Entonces, ¿cómo habría visto Lucas el ministerio de Yahanan? Habría visto a Yahanan como un médico espiritual, curando la brecha entre Elohim e Israel, y en un sentido más amplio entre Elohim y el mundo mismo. El pecado era una enfermedad descrita en la ley como lepra y en Yeshaya como una enfermedad degenerativa. ¿Por qué buscan más castigo que continúan ofendiendo? Toda cabeza está dolorida, todo corazón está enfermo. De la planta del pie a la cabeza no hay en ella parte sana. Todo heridas y golpes y llagas enconadas. No las han drenado, ni vendado, ni suavizado con aceite. El ministerio de Yahanan entonces fue llevar la enfermedad de Israel a remisión. La palabra significa literalmente liberar, como de prisión, porque la enfermedad es una prisión. La gente de la época de Yahanan se percibía a sí misma como en una prisión romana. Eran un pueblo oprimido, políticamente oprimido por Roma y dominado por los sacerdotes adinerados que controlaban el templo. La gente, por lo tanto, quería salvación, lo que para ellos significaba ser liberados de la opresión externa. No es muy diferente a cómo las cosas están hoy. La gente no busca el reino de Yahweh, busca la solución a sus problemas. Les basta con que sus tonterías sean resueltas para poder seguir con sus viditas. No buscan ni desean ser ciudadanos de un nuevo reino, ni nacer de lo alto, y recuerden apenas si han sido engendrados. Sin embargo, Yahanan redefinió la salvación en términos de la liberación del pecado. Un autor explica esto muy bien. El concepto de pecado está moldeado por lo que la gente está soportando de sus opresores, y la palabra salvación se usa para expresar su anhelo de ser libres de esa opresión. Para una comunidad así, hay poco espacio en la mente para tolerar a alguien que hable sobre sus pecados y su necesidad de salvación de esos pecados. Una comunidad oprimida percibe sus propias faltas como eclipsadas por la enormidad de lo que está sufriendo de parte de los demás. Cualquier discusión sobre sus pecados se escuchará como menospreciar el duro mundo en el que viven. Se necesita un hombre o una mujer valiente para decirle a la comunidad que necesita la salvación de sus pecados. Dice Kenneth Bailey en Jesús a través de los ojos del Medio Oriente. Cuando vemos el problema a través de los ojos de Yeshaya, vemos que la nación de Israel fue juzgada por su pecado, es decir, su violación de la ley. Así que la raíz del problema no era que Roma los gobernara, sino que estaban bajo el juicio divino. Vieron a Roma como su problema, así como los gobernantes de los días de Jeremías y Daniel habían creído que Babel era el problema. Es difícil para los hombres entender o creer que Elohim pondría a la nación bajo gobiernos extranjeros opresivos mientras ellos realizaban todos los rituales requeridos en el templo. La idea de la salvación entonces significa diferentes cosas para diferentes personas, pero al final la salvación es una persona, Yeshua. Porque ese es el significado del nombre de Yeshua, salvación de Yah. Irónicamente, cuando la gente de Judea no lo aceptó, estaban rechazando su única fuente de salvación. Yeshua fue rechazado porque no tenía ningún interés en derrocar el yugo romano de opresión. Y sin embargo, si lo hubieran aceptado como rey, no solo los habría salvado a ellos, también a los romanos. Tanto los opresores como los oprimidos necesitaban la salvación de la esclavitud del pecado, y por lo tanto Yeshua vino como el Salvador de todos los hombres. Padre Abraham.
Pero cuando Yahanan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a recibir su inmersión, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Arrepentirse es cambiar de opinión, dirección y comportamiento. Lucas nos dice que la esencia del mensaje de Yahanan era el arrepentimiento. Por lo tanto, produzcan los frutos de arrepentimiento. No se pongan a decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Yahweh puede levantarle hijos a Abraham. Además, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Así que todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa al fuego. El pueblo de Judea, al pueblo se le enseñó a depender de la promesa hecha a Abraham como la fuente de su salvación. En otras palabras dijeron: porque somos de la simiente de Abraham, Elohim nos salvará, porque somos elegidos. No parecían entender que ser descendientes físicos de Abraham era insuficiente para evitar que Elohim los enviara al cautiverio en primer lugar. Entonces, ¿cómo podían esperar que su genealogía eliminara el cautiverio una vez ya instaurado? La ley de Elohim en Devarim 28 prometió llevar cautivo a Israel si violaban su pacto, independientemente de su genealogía. Porque no quisiste servir a Yahweh tu Elohim con gozo y alegría, por la abundancia de todo tendrás que servir con hambre y sed, desnudo y careciendo de todo, a los enemigos que Yahweh soltará contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. Hablamos algo acerca de estas cosas en los pilares del engaño de la serie Rey. Se deja también el link. A lo largo del libro de Shoftim, Elohim los llevó a 6 cautiverios distintos de yugo de madera. Esto fue en la época de los jueces. El 7º lo llevó a Babel bajo un yugo de hierro. Después de 70 años, a la gente se le permitió regresar a su tierra a servir a sus captores bajo un yugo de madera. El yugo de madera duró todo el reinado de Persia, Grecia y Roma, pero en el año 70 Elohim volvió a ponerlos bajo el yugo de hierro y los sacó a la fuerza de la tierra una vez más por negarse a someterse al juicio de Elohim. La solución no es presentar la genealogía de uno ante la corte divina para demostrar su mérito para ser liberado. La solución es el arrepentimiento para revertir la causa original del cautiverio. Una visitación divina. Veamos un poco lo que sucedió a nivel legal en la visitación de la higuera en cuanto a los papeles ejercidos por Yahanan, el inmersor, y Yahshua, cosas que ya hemos estudiado en otra serie, BDA. Parte del ministerio de Yahanan como precursor del Mashiach fue inspeccionar la higuera que representaba a la nación de Yahudá. Era un inspector de frutas enviado por Elohim para ver si el árbol había dado algún fruto. Una investigación legal de este tipo se llamaba visitación. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, dice Lucas. La palabra griega es episcopé, que también es la palabra que se usa para un obispo o supervisor, porque él es el que está llamado a realizar tal investigación, reuniendo evidencia para ver si las acusaciones son verdaderas. Entonces Yahanan, el inversor, era un obispo, un supervisor, un inspector. El diccionario expositivo de Vine dice que denota una visitación, ya sea de misericordia, como en Lucas 19, el que acabamos de citar, o en juicio, como está citado en Kefa Aleph 2, manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores glorifiquen a Elohim en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Después de un año de tal ministerio, Yahanan fue ejecutado por el rey Herodes y Yahshua continuó la inspección. Entonces dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña. Cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró. Entonces le dijo al viñador: mira, hace ya 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo encuentro, así que córtala. ¿Por qué voy a desperdiciar el terreno? Pero él le respondió: Adón, déjala todavía este año hasta que yo le cabe alrededor y le eche estiércol. Si da fruto en el futuro, bien, y si no, entonces la cortas. Acá aprendemos que iba a ser una investigación de 4 años. El ministerio de Yahanan comenzó en Pesach del 29 y terminó en Pesach del 30. Yahshua continuó la investigación durante 3 años, terminando en Pesach del 33.
Algún tiempo después de que Yahanan bautizara a Yahshua, fue encarcelado. Yahshua realizó su primer milagro al convertir el agua en vino en la fiesta de bodas de Caná, pero confesó en ese momento que su tiempo de ministrar aún no había llegado. Tenía que esperar a que Yahanan completara su trabajo de preparación. No obstante, Yahshua comenzó a elegir discípulos y cuando Yahanan fue encarcelado, también comenzó a enseñar. En Matías 14 se nos dice cómo Yahanan fue decapitado por Herodes a instancia de su esposa ilegal Herodías. Y luego los discípulos de Yahanan fueron enviados a informar a Yahshua de su muerte. Llegaron en el momento en que Yahshua estaba alimentando a los 5,000 al otro lado del mar de Galilea. La misma historia también se cuenta en Yahanan 6, donde aprendemos que esto ocurrió poco después de Pesaj. Por lo tanto, concluimos que el ministerio de Yahanan duró solo 1 año. Yahshua luego continuó su visitación por otros 3 años hasta su muerte en el madero en el 33. En Lucas 3:9, Yahanan deja en claro que a partir de la evidencia que ya había reunido, parecía que el juicio divino estaba justificado. Dijo, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. En otras palabras, ya se estaba haciendo los preparativos para talar el árbol. El hacha estaba lista, apoyada sobre la base del árbol. Yahanan ya tenía suficiente evidencia de que la nación en su conjunto se había negado a producir el fruto del arrepentimiento que se requería para evitar el juicio. No obstante, muchas personas prestaron atención al mensaje de Yahanan, se bautizaron para mostrar su arrepentimiento. Las multitudes le preguntaban, ¿y qué vamos a hacer? Él les respondía, el que tiene 2 túnicas, que le dé al que no tiene, y el que tiene comida haga lo mismo. También fueron unos publicanos para sumergirse y le preguntaron, Rabí, ¿qué haremos nosotros? Él les decía, no cobren más de lo que se les ha ordenado. También unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagan extorsión ni denuncien falsamente a nadie, conténtense con sus salarios. Estas son instrucciones básicas sobre cómo amar al prójimo como a uno mismo. En el primer caso, los hombres deberían ser dadores ayudando a los pobres. Los recaudadores de impuestos o publicanos eran famosos por recaudar más impuestos de lo que debían para poder embolsarse la diferencia. Yahanan les dice que abandonen esa práctica. Más tarde leemos acerca de Zaqueo, el publicano, que se arrepintió al jurar restaurar 4 veces lo que había robado. Los soldados también usaban su posición y sus armas para robar a las personas, a menudo acusándolas falsamente de haber actuado mal. Y Yahanan también les dijo que dejaran estas prácticas. Bien, esta es la primera parte y vamos a continuar con la otra mañana. Abba permita. En breve nos encontramos entonces para conversar acerca de estas cosas. Shalom a todos hermanos y Abba siga bendiciendo.